Narrativa Sonora. Código Libre. ¿Qué tal, amigos de Código Libre? Gracias por acompañarnos desde donde estén en su programa Resiliencia en Línea. Déjenme empezar con dos comentarios generales para entender el programa de hoy. Uno que tuvimos que grabar el programa de hoy por causas ajenas, digamos. Así que lo estamos grabando un día antes y lo comento porque pueden suceder cosas en este día diferido entre que grabamos y entre que se lanza al aire este programa. Y dos, como lo hemos dicho, pero lo decimos mejor de una vez, cualquier comentario que se haga en este programa Resiliencia en Línea es ajeno a los intereses de Código Libre. Más vale comentar esto desde un principio. Y el título que le damos al programa de hoy se llama Montajes, Narconarrativas y Paro Judicial. Bienvenida Claudia Sheinbaum, porque con estos casos es que se le está dando la bienvenida a ella precisamente, más que la despedida de López Obrador, que está muy contento, se le ve todos los días contento yo creo que por su gestión, contento por los resultados, contento porque dejó blindada a la presidencia de la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en todos los sentidos. Podríamos estar comentando al respecto en qué sentido lo dejó blindado, pero bueno, para no desviarnos, resulta que hay montajes como el caso de la detención o la pretensión de detener al ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral, que no se frustró a fin de cuentas, o los narconarrativas, porque se empeñan en manejar esta narconarrativa de ligar al presidente de la República y a la Cuarta Transformación con el narcotráfico. No dudo que entre tanta gente que se ha sumado al partido Morena haya lazos con algunos de ellos, y sobre todo en los gobiernos locales, con el medio de crimen organizado, pero quien ha tenido ligas comprobadas en este asunto del narcotráfico, por ejemplo, es Felipe Calderón, cuyo secretario de Seguridad Pública está preso en Estados Unidos por narcotráfico. En todo caso, es un problema global para todos los mexicanos, para el Estado mismo. Durante un tiempo se ha hablado de narcoestado mexicano. Ha habido serios cuestionamientos si existe o no esto. Y bueno, el problema es que es un problema generalizado. Y el asunto del paro judicial que se aprobó ayer en votación de parte de magistrados y jueces federales, para precisamente protestar por la reforma judicial que se viene. Y es que se viene, y vamos a estar comentando al respecto, pero vamos entonces uno a uno. Me parece importante estar comentando estas cosas porque con casos como el montaje, diría yo, de Javier Corral, se quieren ocultar otras cosas graves. Por ejemplo, la corrupción en la que ha incurrido, curiosamente, una organización llamada Mexicanos contra la Corrupción, en contra de la corrupción, o al menos el financiamiento que están recibiendo de parte de Estados Unidos a partir de que López Obrador asumió como presidencia de la República en 2018. En 2018 se asume López Obrador como presidente y ahí empieza el financiamiento de parte de la Embajada de Estados Unidos hacia esta organización Mexicanos en contra de la Corrupción. Y pues es bastante significativo este hecho. Es un organismo que existe desde años atrás, pero llama la atención que el Estado norteamericano, que sabemos de su vocación golpista en América Latina, haya decidido financiar este organismo. Ya se le dijo una vez, López Obrador ya le escribió una vez al gobierno de Estados Unidos a través de su Departamento de Estado, y estos respondieron que financian a aquellas organizaciones básicamente que combaten o investigan actos de corrupción en cualquier país y en cualquier parte del mundo, que ellos deciden en cuanto a Departamento de Estado, y que lo seguirán haciendo.
Y ahora López Obrador, en el último episodio, en esta semana, lo que tenemos es una carta dirigida a Joe Biden denunciando esto. Y como el mismo López Obrador lo ha dicho, hemos denunciado públicamente este injerencismo, dicho con sus palabras, de una manera muy tranquila, sin mayores sobresaltos, como el estilo de Nicolás Maduro, por ejemplo, que también se ha referido al injerencismo de Estados Unidos, pero con cada uno con estilos muy, muy diferentes. Y López Obrador lo ha hecho de manera muy tranquila, pero lo ha hecho a fin de cuentas. Bueno, resulta que este montaje, estaba López Obrador señalando la semana pasada, el miércoles pasado, si no mal recuerdo, es el caso precisamente de Mexicanos contra la Corrupción, su financiamiento cuando surge el caso Javier Corral. Y el caso Javier Corral recibe un aviso, uno de los periodistas más importantes del país, de los medios corporativos, diciendo están deteniendo a Javier Corral, exgobernador de Chihuahua, que sabemos que tuvo una disputa muy seria con entonces Javier Corral. Recordemos que era gobernador por parte del Partido Acción Nacional y no quería que quedara Maru Campos, también del Partido Acción Nacional. El propio Javier Corral operó para que no quedara Maru Campos, pero a fin de cuentas quedó Maru Campos. Y Javier Corral no quería que quedara porque acusaba a Maru Campos de estar ligada en términos de corrupción con el ex gobernador también de Chihuahua, César Duarte, por un tiempo en Estados Unidos, después extraditado a México, y ahora parece que Maru Campos lo dejó que se fuera a su casa a tomar en todo caso una prisión preventiva, una prisión domiciliaria en su casa. Javier Corral entonces ha denunciado siempre esas ligas entre Maru Campos y César Duarte, esas ligas de corrupción, y este personaje de comunicación, de imagen, televisión, siempre ha estado del lado de Maru Campos, desde la propia campaña a gobernatura de Chihuahua. Desde entonces ha mostrado esa simpatía. Y resulta que este personaje recibe el aviso de están deteniendo a Javier Corral, y ya se imaginaban, ya se saboreaban que vieran a Javier Corral detenido en ese momento por la Fiscalía de Chihuahua en Ciudad de México, y resulta que no se dio esa detención, porque a fin de cuentas no se tuvo esa cooperación con la Ciudad de México para esa detención, y se frustró precisamente ver esas imágenes de un Javier Corral detenido por la Fiscalía de Chihuahua y llevado a la cárcel. Y seguramente la nota hubiera sido hasta el día de hoy la detención de Javier Corral, salvo que intervino precisamente el encargado de la Fiscalía de Ciudad de México para que no sucediera. Pero en consecuencia lo que hizo este medio de comunicación y los demás corporativos fue señalar que se le rescató, que la Fiscalía rescató, casi señalando y diciéndolo con esas palabras, diciendo que se nota que quien está con la Cuarta Transformación tiene privilegios y no se tocan. Y es que también recordemos que Javier Corral en estos momentos trabaja en el equipo de Claudia Sheinbaum. Incluso se ha manejado la idea de que puede encargarse de algún organismo encargado precisamente del combate a la corrupción. Un Javier Corral que es muy reconocido públicamente en términos favorables para él, incluso por sus propios partidarios dentro de su propio partido. Uno de ellos que lo reconoce es el ex dirigente nacional, Damián Cepeda. Es uno de los personajes panistas que reconoce la figura seria de Javier Corral. Pero bueno, se le quiere acusar en estos momentos, se le quiere señalar de corrupción, se le quiere manchar la imagen de corrupción, precisamente para manchar la imagen de la presidenta entrante de Claudia Sheinbaum, de su equipo de trabajo al menos. Y además con este escándalo que surgió el mismo día, pues quieren ocultar precisamente esto que está pasando con Mexicanos en contra de la corrupción. Y la verdad es que lo que quedó fue un montaje en el cual queda mal parado precisamente este personaje de imagen televisión. Queda como un nuevo Loret de Mola, y también llamaría la atención por qué no le encargaron ese trabajo al líder indiscutible de los montajes, a Loret de Mola, Carlos Loret de Mola. Bueno, se lo dan a este otro personaje, quizá por tener más seriedad en su trabajo periodístico o por su arrastre que tiene audiencia nacional. El caso es que se lo dan a este personaje
imagen, televisión, y queda en eso, en un montaje que finalmente no tuvo más. Lo que queda desde esa semana pasada hasta hoy es precisamente querer manchar con la duda de si es corrupto o no Javier Corral, precisamente. Y lo que les comento, se empeñan en querer ocultar lo que está pasando con Mexicanos en contra de la corrupción. López Obrador mantiene el dedo en ese punto, señalando cosas. Por ejemplo, les quiero comentar algunas cifras, señalando como Mexicanos contra la corrupción, de agosto de 2018 inicia los fondos de parte de la Embajada de Estados Unidos hacia este organismo mexicano. A partir de agosto de 2018, desde agosto de 2018 entonces a enero de 2024, han recibido 96 millones de pesos, lo anuncia así López Obrador, de parte de la Embajada de Estados Unidos. ¿Es legal? ¿Es ilegal? Bueno, ahorita les comento este asunto. Y luego, otro medio de financiamiento han sido recursos, ya no tanto de la Embajada de Estados Unidos, sino de otras organizaciones de Estados Unidos que también financian este organismo y que le agregan 13 millones de pesos más. Entre ellos están la Fundación Ford, y son en total 6 organismos que han financiado también desde entonces, o desde tiempo atrás incluso. Por ejemplo, tenemos esta Fundación Ford que financia a ese organismo mexicano contra la corrupción desde 2018, pero hay otros que financian desde 2017 a este organismo, 6 en total, y juntos suman 13 millones de pesos. ¿Se vale financiar? Sí. Bueno, volvemos entonces al asunto de ¿es legal o es ilegal? Tal parece que es legal. ¿Es inmoral? Es inmoral, y más que inmoral es muy peligroso, porque son, a mi forma de ver las cosas, son las intenciones de fomentar, de financiar a una plataforma política que puede ser el origen de un golpe de Estado blando, que no lo descartan ni en México ni en el extranjero, que se tenga un organismo que coincida con los intereses de Estados Unidos por si se llega a necesitar, digamos. ¿Ustedes recuerdan quién dirigió originalmente Mexicanos contra la Corrupción? Claudio X González. Actualmente la dirige otra persona también de dudosa calidad moral, Guadalupe Casar, si no me recuerdo, de apellido sí, Casar. Ahorita recuerdo, Amparo Casar. Y están recibiendo ese financiamiento, como todos hemos visto, para estar atacando directamente al gobierno de López Obrador. Por lo menos es inmoral, y López Obrador lo que va a hacer a través de la Fiscalía de Crímenes Fiscales, la UIF, Unidad de Inteligencia Financiera, no es perseguirlos para encarcelarlos, porque es lo que quisieran ver la oposición en México. Quisieran tener algunos personajes que resulten ser tomados presos y llevados a la cárcel, y repetir el patrón que estamos viendo en Venezuela, en donde en Venezuela sí se está encarcelando a la oposición, y es algo que ya comentamos desde el programa pasado. Es muy lamentable que la oposición esté siendo encarcelada, y es lo que aquí estuviera sucediendo. Claro, se aprovechan de esta situación organismos como Mexicano contra la Corrupción para estar impunes. Se aprovechan de esta situación personajes como Alito Moreno para no estar en la cárcel cuando deben de estar. En fin, otros personajes que, a pesar de sus notorios actos inmorales, por decirlo así, por decirlo menos, pues se mantienen libres sin averiguaciones, o con averiguaciones pero sin caer en la cárcel, porque es lo que menos convendría al gobierno federal, porque de inmediato estarían acusando de que están llevando a la cárcel a los opositores, y entonces se convertirían en presos políticos, y eso le favorece más a la oposición que al gobierno federal. Y entonces lo que hace en consecuencia a López Obrador, a través de la UIC, por ejemplo, es sacar a la luz pública estos casos, y que la población lo sepa, y que la población decida. Y en este caso, pues les digo, en términos personales, creo que lo que se está financiando es a organismos que funcionen, en este caso Mexicano contra la Corrupción, que funcionen como plataforma política para un eventual golpe de Estado blando, que lo intentarían, sin duda lo intentarían,
y que para eso tendrían el apoyo para un golpe de Estado blando, es decir, no militar, blando porque no es duro como un golpe militar, por ejemplo, con toda la barbarie, el salvajismo que ya conocemos de un golpe de Estado militar. Por eso se le dice blando, porque más bien es bajo ciertas presiones, en este caso mediáticas, pero también pueden ser judiciales o de otro tipo, como también lo intenta hacer el Poder Judicial en México. Ahorita pasamos a este punto. Por eso se habla de golpe de Estado blando, porque están intentando desestabilizar al país y desestabilizar al régimen en turno, que encabeza la nación en turno. Y para ello tendrían el apoyo precisamente de los medios de comunicación que cubren esas intenciones, que le lavan la cara a esos personajes, a personajes como en este caso Claudio X González, por ejemplo, que es, como lo han dicho diferentes líderes políticos nacionales, es el jefe de la oposición. Y están para eso precisamente los medios corporativos, para decir no, él no es el jefe, los partidos políticos son los que toman sus propias decisiones. Pero justo están para eso, para así reconocer estos medios de comunicación corporativos nacionales, para así reconocer el supuesto triunfo, por ejemplo, de las elecciones de la oposición en Venezuela, pero no reconocer el triunfo de la oposición en 2006, cuando entonces encabezaba la oposición López Obrador. Cuando con Venezuela aceptan las pruebas que les mandan desde allá, desde muy lejos, desde otro país, y no aceptan las pruebas que aportó entonces López Obrador por la denuncia de fraude electoral en 2006. Pues es que son dos proyectos diferentes, y estos medios de comunicación corporativos nacionales están para apoyar precisamente a esta hoy oposición de derecha y hoy oposición cuya plataforma podemos encontrarla en organismos como Mexicanos contra la Corrupción. Entonces no lo duden que si hay que apoyar un golpe blando desde estos organismos y desde estos medios de comunicación, pues lo van a hacer porque han mostrado su calidad moral. Esa calidad moral, hablando de estos medios de comunicación corporativos que se empeñan en decir, en tratar de ligar al gobernador de Sinaloa con el narco, con este asunto de la detención de el Mayo Zambada hace ya algunas semanas, pero no ligan a este señor, no ligan a ese caso, digamos, por ejemplo, con Xochitl Gálvez y con Alejandro Moreno, quienes sí se reunieron con el ex rector de la Universidad de Sinaloa, del señor Cohen, a ver si de repente se me perdió el nombre, ahorita lo encuentro, pero él sí que se reunió con Xochitl Gálvez y Alejandro Moreno, porque este señor, vaya que sí fue candidato del panismo, y de hecho actualmente pues era senador electo de parte del panismo, y de eso no se ha dicho nada. El señor Héctor Melesio Cuen, él sí que se reunió con Xochitl Gálvez, se reunió con Alejandro Moreno, y como todos sabemos, este señor extrañamente está muerto, y está muerto justo el mismo día en el que se detiene al Mayo Zambada, que dice que iba junto con él en el avión en el que se le detuvo, en el que acabó en Estados Unidos, y que en ese mismo momento lo mataron, de parte del suelo mexicano es donde lo mataron. Ese es, a fin de cuentas, un asunto que los medios corporativos nacionales no dicen nada, no quieren ligar a la oposición con el narco. Y la cosa es que tenemos a estos comunicadores, tenemos este caso, y luego tenemos que esta oposición, y tenemos a este personaje líder de opinión, de Imagen Televisión, que él sí que apoya la inocencia de Gerardo García Luna, sí que apoya la inocencia de Rosario Robles, del fiscal de Morelos, Uriel Carmona, quien estuvo montando también una mentira diciendo que una mujer muerta, una jovencita muerta en Morelos y tirada en alguna carretera de esa región, diciendo que la chica murió por otras causas y no por una violencia de género. Bueno, este señor incluso acabó detenido de parte de la Fiscalía, siendo fiscal de Morelos, terminó detenido por la Fiscalía de la Ciudad de México, y este personaje, este comunicador,
de Imagen Televisión, lo defendió también a capa de espada. Y cuando estaba en pleno apogeo las denuncias de corrupción hacia Alito Moreno, este señor también, este comunicador también se quedó completamente callado, diciendo además que no hace leña del árbol caído, y se dice amigo de Mario Fabio Beltrones, y además se le ocurre decir en estos últimos días que López Obrador ni de chiste viajará a Estados Unidos, como fue el error de Gerardo García Luna, induciendo a la idea de que si López Obrador acude a Estados Unidos lo van a detener por narcotraficante. Cuando entonces, en esta lógica de estos comunicadores y de la oposición de derecha, en esta lógica, entonces también hay vínculos con Xochitl Gálvez. En esta lógica, este mismo comunicador es un corrupto, y en esta misma lógica, entonces, se tiene vínculos con el narco. Pero bueno, este discurso no se maneja de parte de la Cuarta Transformación, de parte de Morena, de parte de López Obrador, porque no es la lógica, digamos, no es la dinámica que sigue López Obrador y no sigue la Cuarta Transformación. Es una lógica de estar intentando, de parte de los medios de comunicación corporativos y de parte de la oposición, o los líderes de la oposición, como Claudio X González, pretender continuar con esa narrativa o esta narconarrativa, en donde los únicos que tienen ligas con el narcotráfico es la Cuarta Transformación, son los morenistas. Cuando lo estamos comentando, quien está preso en Estados Unidos por narcotráfico es precisamente Gerardo García Luna, y quien en esos momentos se escapó, bueno, es un decir, vive desde hace tiempo en España y no sale de ahí, es Felipe Calderón, y él sí que ni de chiste viajaría a Estados Unidos porque no sabe qué puede pasar, si lo puedan detener o no. Ustedes lo verán con los años, si es capaz de ir a Estados Unidos, al menos en un futuro próximo no lo hará, precisamente por ese miedo que tiene. Mexicanos contra la corrupción, entonces, para ir cerrando este punto, es la plataforma para un posible golpe de Estado blando. Estados Unidos financia a este organismo y a otros más que se presten para ello, y tienen los medios corporativos nacionales precisamente para estar haciendo una narrativa en donde no se les vea así a esta oposición, no se les vea así a estos mexicanos contra la corrupción, a este organismo llamado así. Otros puntos, tenemos varios, pero como hay varias cosas también por comentar, vámonos con el asunto de la reforma al Poder Judicial. Con este asunto que lo estamos viendo justamente, el paro que ayer aprobaron un poco más de 1,800 servidores públicos del Poder Judicial. Y le digo 1,800 porque el 2 de junio, fueron 36 millones de mexicanos los que votaron precisamente apoyando el plan C del presidente de la República, López Obrador. Con ello, para que tuvieran la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y casi en la Cámara de Senadores, y con ello se pudieran dar las reformas constitucionales que no se ha podido dar, y con ello a la vez entonces por fin hacer la reforma judicial tan demandada por los problemas que tiene, al menos de eficiencia, el Poder Judicial. Un Poder Judicial que se negó a negociar hasta antes de la victoria del 2 de junio, y una vez que viene el aplastante triunfo de la llamada Cuarta Transformación, y que ven que ganó esa mayoría calificada y que es inminente esta reforma del Poder Judicial, entonces sí salieron a la luz pública, tanto a reunirse a esos foros públicos para estar platicando sobre la reforma judicial, y a la vez el propio Poder Judicial, encabezado por Norma Piña, ella misma coordinó algunos foros desde su propio ámbito, desde sus propios puntos de vista. También es legítimo eso, y no solo eso, sino que también intentó lavar su imagen, haciéndose invitar, por ejemplo, con una joven comunicadora muy exitosa que ustedes han de ubicar. Yo la estoy ubicando recientemente, La Chávez, se llama La Chávez, tiene su canal llamado así. Es muy exitosa. Esta chica ha entrevistado a Xochitl Gálvez, a la propia Claudia Sheinbaum,
y a figuras importantes, al ministro Arturo Saldívar y otras figuras importantes, porque tienen ese carisma y tienen ese éxito y tienen esa penetración hacia las audiencias. Y Norma Piña decidió autoinvitarse con ella. Invitó entonces a Chica Chávez, la Chávez, a las oficinas del Poder Judicial en un programa que, según vi, dura 3 horas. Yo intenté verlo a hora y media. En la primera hora se le da la bienvenida y se le hace un recorrido por las oficinas de la Suprema Corte de Justicia y se le platica, y con ello se le platica a la audiencia de las diferentes áreas y espacios que tienen esas oficinas, y finalmente llegan con esta señora. 1 hora primero entonces de recorrido y otras 2 horas de entrevista para intentar agradar al público, y la verdad es que a mi parecer no lo logra. No solo eso, también ofrece otras entrevistas, entre otras con Carlos Marín, otro comunicador del diario Milenio. De hecho, entre esos periodistas se felicitan, felicidades por las entrevistas que le hiciste a Norma Piña, cuando, bueno, Norma Piña es quien está buscando esas entrevistas y es para lavar la imagen, su propia imagen para empezar, y lavar la imagen del Poder Judicial. Se entiende y está bien que lo hagan, es una tarea esperada. Y todo esto cuando ya el viernes pasado se tiene listo el proyecto de reforma al Poder Judicial, con esta legislatura saliente, está listo para dejárselo a la legislatura entrante, y la cual va a discutir y va a votar, en dado caso, la aprobación de esta reforma judicial. Y es en esto justamente cuando entonces ya no aguantan estas lógicas, porque todo esto que estamos platicando es una lógica de negociación, de estrategias políticas, porque el Poder Judicial, por más que diga que es técnico, pues también es un actor político. Y en estas lógicas, en estas estrategias políticas, dice, pues perdimos, aceptan que perdieron, no hay manera de ganar el discurso público, porque 36 millones de mexicanos no se lo creyeron y ahora no lo creen. Y entonces deciden que no aceptan las reglas, y por eso resalté, alrededor de 1.800 empleados del Poder Judicial ahora quieren echar abajo una reforma judicial por la cual están de acuerdo 36 millones de mexicanos que aprobaron, digamos, ese plan C para esas reformas judiciales a fin de cuentas. Y entonces se van a paro y muestran entonces muestran su cara de chantaje, de indolencia a muchos mexicanos. Indolencia, ¿por qué? Porque se están deteniendo al día, tal parece. Estos jueces, magistrados, se están resolviendo al día, dicho así por una de sus voceras, 8.700 resoluciones en un día, y en función de lo que dure ese paro, van a ser ese número se va a multiplicar por cada día que dure. Indolencia porque sabemos todos que este medio de justicia nos puede estar resolviendo algún caso, por ejemplo un divorcio, y nos citan para una audiencia, y luego que la parte que no se quiere separar, otra vez su abogado no llega, y entonces se aplaza la audiencia y citan otro nuevo caso. Y encima de todo tenemos un paro de estos jueces y magistrados federales, entonces estos casos se vuelven muy, muy largos. Ya no se digan los casos penales, personas que de repente pueden estar inocentes en cárcel de diferentes maneras, diferentes circunstancias, o aunque no sean inocentes, que tengan cierta culpabilidad, pero necesitan sus audiencias, y ahora con el paro pues se están deteniendo. Este caso más o menos lo vivimos, para dimensionarlo, con la pandemia, cuando por obligaciones, en este caso de sanidad, se trabajó de manera más pausada, digamos, de parte del Poder Judicial, con citas, y esto se alentó. Pensamos también, por ejemplo, en los casos sindicales, que pueden haber tantos casos en donde también los casos, las demandas judiciales, las demandas que hacían una parte de empleados de algún organismo, también estaban esperando resolución de estos jueces, y de repente en la pandemia, estoy hablando de la pandemia, en este caso también se retrasaron todos los casos,
Bueno, con eso podemos dimensionar de qué tamaño puede ser ahora el asunto de un paro del Poder Judicial. Por eso digo indolencia y prepotencia también, prepotencia porque ya no les gustaron las reglas y entonces mejor nos vamos a paro. Y un paro en el que dicen ya no queremos negociar, lo que queremos es que se eche para atrás esta reforma que se tiene. Y es justamente lo que quieren buscar, que se eche para atrás algo que no va a suceder. No va a suceder y lo que va a pasar es que precisamente esos 36 millones de mexicanos van a ver que no se tiene razón y que esos jueces, magistrados y ministros federales de ese nivel se tienen que ir. Y se está convencido de ello, se tienen que ir. Que si algo tiene la reforma judicial en estos momentos es justamente eso, que todos estos jueces, magistrados, ministros federales van a tener que entrar a las nuevas reglas y las reglas son, quieres seguir siendo juez, magistrado o ministro, tienes que meterte a este proceso, a este nuevo proceso, tienes el derecho de participar. Si quedas aún así, pues adelante, pero si no quedas, te vas a tener que ir. Y lo que nos demuestran es que, a fin de cuentas, ese plan no se equivoca y que se tienen que ir estas personas indolentes, intransigentes, prepotentes, pues se tienen que ir. Y si no todos, porque seguramente habrá funcionarios muy calificados de este tipo de perfil, jueces, magistrados, ministros, seguramente quedarán muchos de ellos, pero hay personas que no pueden seguir en ello, se tienen que ir, y esto no lo decidirá el presidente, no lo decidirá la nueva presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, lo decidirá Morena, lo decidirá los habitantes de México que saldrán a votar. Y justamente ya está mostrando cómo va a ser una primera propuesta de papeleta para elegir a estos jueces, magistrados, ministros. Esto ya está muy encaminado, lo veremos y se van a tener que ir. Y se van a tener que ir y todavía peor, todavía más, con su imagen más descalificada por sí mismos, por sus propias acciones como este paro nacional que vamos a ver cómo responde. Es que aquí también en todo esto, por eso decimos bienvenida Claudia Sheinbaum, porque vamos a ver cómo es que responde Claudia Sheinbaum a todo esto, cómo es que resuelve, cómo es que va resolviendo punto a punto esto. López Obrador, pues no nos cansamos de decir que es una persona que, lo he dicho en varios programas, a lo largo de todos estos programas que tenemos desde Resiliencia en Línea, es una persona que le sale bien todo, pongamos que no todo, pero casi todo, y se ha mostrado mucha inteligencia política para resolver conflictos, para defender sus puntos ante la población, y finalmente las cosas le han salido bien, ha sabido resolver, digamos, antes políticamente los asuntos, por ejemplo, cuando estuvo haciendo el Tren Maya, el aeropuerto de Felipe Ángeles, y hubo amparos para que no siguieran esas obras de parte de la oposición, claro, amparos otorgados por estos jueces y magistrados en su momento, y supo resolverlo, y ya ven ustedes funcionando el aeropuerto Felipe Ángeles y funcionando el Tren Maya. Bajo diferentes mecanismos tuvo que ir resolviendo estos, pero lo resolvió a fin de cuentas, en donde la oposición pues ya no pudo hacer más. Lo que sí, siempre que pudo la oposición a través de diputados y senadores fue votar todo en contra, solo porque era una propuesta del presidente de la República, pero a fin de cuentas, si hacemos un recuento de los hechos, López Obrador ha podido sacar adelante todos sus proyectos que se propuso en estos 6 años. Y entonces en esto, ¿cuál va a ser la manera de resolver los problemas que se van a enfrentar? En este caso, Claudia Sheinbaum, va a ser interesante de cómo los va a resolver. Seguramente, porque ese es el ejemplo que deja López Obrador, no será con prepotencia. Y esperemos que no sea con prepotencia. Prepotencia como la que estamos viendo justamente en caso de Venezuela, en donde se toman presos políticos, en fin, sino que tiene que ser, eso sí, como también lo decía siempre, como dijo siempre López Obrador, con base en la ley, y siempre que a López Obrador no le favoreció la ley, la respetó, y siempre que jueces, magistrados, ministros votaron en contra de una decisión de López Obrador, siempre la respetó, no fue más allá, porque entonces se estaría hablando de lo que tanto acusa la oposición, se estaría hablando de una dictadura
y en este caso siempre se respetó las decisiones del Poder Judicial, las decisiones del Tribunal Electoral Federal también siempre se respetaron. Y ustedes véanlo como un ejemplo más. Aunque se habla de fraude electoral en Jalisco, se acaban de reunir este fin de semana precisamente López Obrador y Claudia Sheinbaum, ¿no? Y Beatriz Gutiérrez Müller, los tres se reunieron con el gobernador, todavía gobernador, Enrique Alfaro, donde abucharon a Enrique Alfaro, y bueno, a fin de cuentas, diciendo, no nos gustó el resultado, pensamos que hubo fraude electoral en este estado, pero bueno, sigamos llevando la fiesta en paz. Aceptamos lo que dijo el tribunal, porque el tribunal ya tomó como buena la elección y ya dio como ganador en este caso al representante del partido Movimiento Ciudadano. Bueno, las reglas no nos gustan, ni modo, pero ahí están como están, y las cosas como están en cuanto a reglas, en cuanto a normas, es que la Morena y sus aliados, PT y Verde, van a tener la mayoría calificada en Cámara de Diputados y casi la mayoría calificada en Cámara de Senadores, y con eso se van a poder dar las reformas constitucionales que están encabezando. La duda que tenemos, y será interesante ver cómo los va a resolver Claudia Sheinbaum, que por ahora sí ha mostrado eficiencia en cuanto a jefa de gobierno de la Ciudad de México, ha mostrado tolerancia, ha mostrado interés en temas de opinión pública, como puede ser los derechos de las mujeres, pero ahora cómo resuelve problemas tan grandes como justamente el paro nacional de magistrados, jueces y ministros. Vamos a ver cómo se resuelve, quizás se resuelva antes. Hoy mismo tendría que pronunciarse precisamente los ministros, porque el paro lo convocaron jueces y magistrados. Tendremos que ver qué deciden los ministros de la Suprema Corte de Justicia, qué piensan al respecto y qué deciden al respecto. Pasando a otro punto, llama la atención es que justamente estamos en esta presión que está ejerciendo la oposición. La oposición PAN, PRI, PRD, o la oposición también que representa a Claudia X González, y la oposición que representan organismos como Mexicanos contra la Corrupción, y los que representan también las cámaras empresariales de alto nivel, digamos, como estos mexicanos, hombres de negocios, no sé cómo se llama, que se acaban de pronunciar también porque el INE no dé la sobrerepresentación hacia Morena y PRD, Morena, Verde y PT. Están presionando mucho para que no se les concedan esos diputados plurinominales, sobre todo, y esos senadores plurinominales, para que no tengan esa mayoría calificada. Y fueron y se manifestaron a las puertas del INE, y resulta, es paradójico como esta ya autodenominada María Rosa, que antes defendía al INE, que decía defender al INE, los colores del INE, y se puso los colores del INE, se robó a fin de cuentas el color rosa, ahora vaya y a una manifestación de protesta precisamente en la sede del INE, porque dice ahora sí que ya aparentemente, no lo dicen abiertamente, pero implícitamente, que el INE no los representa, y sobre todo si les otorga la mayoría calificada a cuarta transformación, pues ya no los ven más bien como enemigos. Y el INE que vimos, y si no veamos, sigamos viendo cómo es que tuvo que cambiar a un color violeta porque lo despojaron de su color rosa. A fin de cuentas, interesante cómo es que del INE, esa manera rosa que de defender al INE, ahora va en contra precisamente del INE. Una marea rosa que además ha sido encabezada en sus manifestaciones por expresidentes del INE, precisamente, desde Lorenzo Córdoba. Me decepciona que esté José Wodenberg, porque hizo un buen papel como esa primera generación de años recientes son los 20 años de esta transición hacia la democracia, cuando pierde el PRI y gana el panismo a través de Vicente Fox,
y todos teníamos esperanzas, por lo menos expectativas de que hubiera una buena transición hacia procesos más democráticos en México, y José Wandenberg encabezó estos trabajos, le tocó encabezarlos también en el periodo presidencial de Ernesto Zedillo. Y bueno, por eso me decepciona que ahora José Wandenberg se sume a esto, además de los ya viejos conocidos y personas de calidad moral muy negativa, como puede ser Ugalde, también expresidente del INE, que fue al que le tocó precisamente no solo vivir el fraude electoral 2006, sino justificar que haya ganado, supuestamente ganado, Felipe Calderón. En fin, esas partes que ya conocemos. Y lo que tenemos es un INE con una nueva presidente de este organismo, y esta nueva presidente del INE no le gusta esta marea rosa y no le gusta esta oposición, y ahora los ven como enemigos. Y este INE y esta nueva presidente que intenta llevar las cosas conforme lo establecido, por lo menos tendría que darle la mayoría calificada a estos diputados y senadores de la Cuarta Transformación. Veremos si lo hace, o veremos si sucumbe a la presión. Pero para eso también está después la calificación que dé el Tribunal Electoral Federal. En fin, esto no se acaba hasta que se acaba. Tal parece que están citados para resolver esto el viernes, este viernes que viene, y ya estaremos viendo a fin de cuentas entonces cómo es que quedan estas distribución de diputados y senadores. Y dado que tenemos tiempo, ahora sí déjenme platicarles del asunto del ejército mexicano, que hemos estado con unas semanas que no lo hemos podido tocar, y los 43 desaparecidos, porque además viene muy bien a manera de ejemplo de un ejército que ha sabido, o bien un gobierno federal que ha sabido trabajar con el ejército, un ejército que dice que lo que ha recibido siempre desde la presidencia de cualquier presidente mexicano es obediencia, al menos desde que dejamos atrás los movimientos armados en México. Y tal parece que eso se da, esa pacificación del país, en donde el ejército mexicano por fin reconoce una sola autoridad. Eso sucede con Lázaro Cárdenas del Río. Antes lo que veíamos eran golpes de estado, desestabilizaciones, y veíamos generales encargándose del país como presidentes. El general Lázaro Cárdenas precisamente era militar, y así otros generales llegaban a ser presidentes o encargarse de la presidencia. Desde la independencia misma, que eran generales o eran militares los que se encargó del país, salvo Benito Juárez, quizá otro por ahí presidente de la República, que eran civiles, hasta Lázaro Cárdenas del Río, que se logró la pacificación del país, reconocer una sola autoridad, se acaban más o menos los caudillismos y se reconoce una sola autoridad nacional, y eso lo logra Lázaro Cárdenas del Río, y por eso es una figura tan importante para la historia mexicana. Desde entonces el ejército mexicano dice que lo que hace es recibir órdenes, y actualmente también ustedes vieron cómo es que reconocen la autoridad de la nueva presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum dice que por favor se le llame presidenta, así que haremos caso a su petición. Cuando una persona decide, yo me identifico como la presidenta, pues le diremos la presidenta. Así como a mí me gusta que me digan la Chávez, pues le decimos la Chávez. En fin, entonces trataremos de llamarle la presidente de la República, Claudia Sheinbaum. El ejército le rinde lealtad. De hecho, estuvieron en la ceremonia en donde ella recibió la constancia de mayoría en el Teatro Metropolitan, si no me equivoco, en Ciudad de México, y ahí estuvieron sentados, entre ellos el representante de la Marina y del Ejército Mexicano, mostrando precisamente eso, lealtad. Curiosamente también estuvo Norma Piña y los magistrados, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, también acompañando a Claudia Sheinbaum, seguramente hasta ese momento esperando, con la esperanza de vamos a negociar con esta presidenta electa, pero al ver que de hecho Claudia Sheinbaum se los dijo en esos momentos,
la reforma judicial va, y entonces hoy tenemos un paro nacional. Pero el asunto es, que le estoy platicando, es esa lealtad del ejército mexicano. Esa lealtad también tiene límites, según veo. Es una apreciación personal, y esa apreciación esa lealtad es: te somos leal como presidente de la República, obedecemos órdenes del presidente de la República, pero, según parece, no se metan con nuestra vida institucional, no se metan con la vida interna. Hemos visto en este periodo de López Obrador cómo es que cuando se comete un delito, un asesinato sobre todo o un abuso de autoridad de parte del ejército mexicano, han ido a la cárcel militares de bajo rango, también hay que decirlo. Puede ser por accidente que hayan matado a alguien, que incluso no hace mucho también hubo un caso en donde incluso intentaron darse la fuga a estos militares porque sabían que iban a enfrentar la justicia. Así sucedió. Pero investigar a fondo al ejército es lo que ya no está permitiendo el ejército mismo. Y un ejemplo de ello tal parece que es este asunto de los 43 desaparecidos. Sabemos muy bien, conocemos bien el caso, en el que desaparecen a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hubo tal presión, hubo una primera farsa de la, como le decían, los hechos históricos, una versión por Murillo Karam, encabezado por Murillo Karam en ese momento, que se echó abajo, y Murillo Karam terminó en la cárcel por un tiempo, y hubo otros funcionarios públicos federales de ese momento, de momentos de Peña Nieto, que acabaron en la cárcel en el gobierno de López Obrador, o en esos momentos incluso están siendo buscados porque están fugados. Una persona, Tomás Herón, por ejemplo, en Israel, que no se ha enviado a México señor para que enfrente la justicia mexicana por esa farsa, por ese montaje, y ese montaje que no quería revelar la realidad que sucedió en Ayotzinapa esa noche, y esa realidad que también tiene que ver con lo que sucedió, el papel que jugó el ejército o jugaron militares en esos momentos. Tal parece que se ha conocido muy bien los hechos, con varias personas, incluso delincuentes detenidos en su momento, en diferentes momentos hay tanta gente detenida por este caso. Entonces, problema de impunidad, me parece que no se puede hablar de impunidad, pero cuando se toca el caso del ejército, ese es otro boleto, digamos. Lo que quieren ver los padres de los 43 estudiantes desaparecidos es que se llegue hasta las últimas consecuencias, y lo último que falta para esas últimas consecuencias es precisamente que se revisen expedientes que en manos del ejército, y tal parece que es ahí donde ya se detuvo la investigación. Pero además un ejército que está siendo reconocido y respaldado por el propio López Obrador. Y aquí es en donde quiero hacer mi comentario, mi reflexión. El ejército dice: sí, somos leales, nosotros recibimos órdenes del entonces presidente de la República, a través también de sus diferentes instituciones o a través de sus diferentes encargados de su gabinete, en ese caso Murillo Karam como Procurador General de Justicia, en representación del presidente de la República, Peña Nieto. Así que si recibimos órdenes es porque somos leales, y somos leales, por favor respeta nuestra institucionalidad. Una institucionalidad que les voy a recomendar mucho que puedan ver la película, si es que se puede conseguir, no la he visto en ninguna plataforma, estuvo en cine por un tiempo, Heroico se llama, habla de la vida de un estudiante del colegio militar, cómo es que es de difícil la vida dentro del ejército mexicano, que deja ver varias cosas, como una de las más importantes es cómo es que el ejército es una vía para salir de la pobreza para muchos mexicanos. Es una vía en la cual los diferentes oficiales del ejército, hasta llegar a generales, son de origen humilde, y por eso es que, y con mucha certeza, López Obrador dice que el ejército también es pueblo, y es cierto, porque muchos
provienen de las filas de la pobreza. Muchos estudiantes pobres intentan entrar al colegio militar para de ahí hacer carrera militar, porque es un mecanismo para salir de la pobreza. Esta película lo deja ver, pero también deja ver cómo es que también estos jóvenes o mexicanos que entran al ejército tienen que someterse a esas reglas que se juegan. Y esa película incluso deja ver la posibilidad de que haya también ciertos crímenes que no se investigan porque están en el ámbito del ejército. Al menos la película es quien así lo muestra. No termina siendo firme la película o el director de la película para denunciar. Aquí están sucediendo desapariciones, por lo menos están sucediendo homicidios. Lo deja la interpretación del espectador, pero dibuja muy bien cómo es que la vida dentro del ejército, y una de las cualidades entonces es que es un mecanismo para salir de la pobreza y para llegar a ocupar puestos importantes dentro de la estructura del ejército. Y también deja ver cómo es que es una institución que no permite intromisiones ni siquiera de la presidencia de la República. Son obedientes, son leales, pero sin que nos metamos en su vida interna. Bueno o malo para los mexicanos. Lo que es bueno para los mexicanos es que están subordinados, y así se hacen ver subordinados todavía, en este caso, para la Cuarta Transformación, para López Obrador, para Claudia Sheinbaum, le han jurado lealtad, y que no estén pretendiendo o que no estén en sus intenciones apoyar un golpe de Estado, como en muchas ocasiones en América Latina se ha conseguido. La oposición en América Latina han buscado el ejército, han buscado el apoyo para que den el golpe de Estado, prometiendo, diferentes beneficios a las vidas personales de los líderes militares. Y el ejército mexicano hasta ahora es leal, y tal parece que lo seguirá siendo siempre y cuando respeten su vida interna. Y ese es el precio que se está pagando, o que está pagando la presidencia de la República. Pensemos en la figura de presidencia de la República. Vamos a ver ahora a Claudia Sheinbaum cómo es que lleva este caso de los 43 desaparecidos, pero tal parece que ya no va a haber más. De hecho, tal parece que ya no hubo más protestas, al menos por ahora, de parte de este movimiento de los 43 desaparecidos, y están en su derecho de no aceptar estas condiciones que les estoy platicando. Están en su derecho de exigir justicia hasta las últimas consecuencias. Nada más que lo que está en juego es precisamente la estabilidad, ya no política, la estabilidad en cuanto a paz, en cuanto a que no haya conflictos bélicos en el país. Y eso es un interés supremo a la nación. Para algunos puede ser que sí. Ese interés supremo implica: vamos a respetar la vida institucional del ejército, y si no nos dejan ver los archivos cualesquiera que sean, no podemos hacerlo. A cambio tenemos estabilidad militar, estabilidad social, paz social, ¿sí? Lo podemos disfrutar incluso, y podemos tener a los militares en estos momentos haciendo labor civil, haciendo el Tren Maya, el aeropuerto, haciéndose cargo de los puertos de México. Cualquier cosa, eso es paz social a fin de cuentas, a cambio de que no nos metamos en su vida interna. Entonces, este asunto ya es un asunto de pragmatismo, hay que ser pragmáticos. No sé quién puede enfrentarse al ejército para que les diga: abran los archivos, y si se quieren sublevar, háganlo. No, la verdad es que no veo no veo a Claudia Sheinbaum, no veo a ningún priista cuando fue gobierno. Un priismo que además en las épocas de guerra sucia ordenó o ocultó que el ejército mexicano de esos años haya llevado a guerrilleros o a personas acusadas de guerrilleros, los hayan llevado en avión y los hayan lanzado desde el avión vivos para que deshacerse de ellos. De esa lealtad estamos hablando, de ese nivel de paz social podemos estar hablando, imaginando, y bueno, cada quien interprete o juzgue
tome sus conclusiones como su sentido común les haga ver. Vale la pena aceptar estas normas, estas condiciones, con tal de tener paz social. Bueno, cada quien que saque sus conclusiones. Los que integran este movimiento por los 43 consideran que no vale la pena, que hay que ir a las últimas consecuencias, y veremos en todo caso qué sucede en fechas próximas, en años próximos. Y con esto, ahora sí, amigos, vamos a terminar. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado una vez más en Resiliencia en Línea. Es importante estar reflexionando, todos estos puntos son importantes. Lo que más quisiera ver la oposición, para rematar con una reflexión ligada con estos últimos comentarios, lo que más quisiera una oposición golpista, lo que más quisiera Estados Unidos es tener un ejército mexicano que esté dispuesto, si es que así se requiere, a dar un golpe de Estado militar. Y esperemos que eso nunca suceda, que no volvamos a ver un golpe de Estado militar, o no volvamos a ver una guerra sucia, porque en México no ha habido, desde hace mucho tiempo, desde que dejamos la Revolución Mexicana, no ha habido golpes de Estado. Esperemos que no lo veamos, o esperemos que no veamos episodios de guerra sucia como las que vivimos en los años 70, 80 y también incluso en los años 90, en donde se perseguía a la oposición, se le encarcelaba o se le desaparecía con prácticas como las que le comento. Hubo un informe, además, recientemente, en esta semana también, de parte de una comisión especial que investigó la guerra sucia, el periodo de guerra sucia, y justamente están entregando el documento del cual se estará hablando en estos días y en próximas semanas. Este informe en donde se documenta cómo es que esos escuadrones de la muerte tomaban a presuntos guerrilleros, y entre esos guerrilleros había niños, mujeres, ancianos, y los desaparecían. Hay una película muy interesante al respecto también, que también les voy a recomendar mucho, del año 2006, si no mal recuerdo, llamado El Violín. También narra de una manera dramática esta realidad de guerra sucia, el periodo de guerra sucia. Y hay tantas películas más que también podríamos recomendar, pero bueno, hoy quedémonos con estas dos. Heroico, una de ellas, y la de El Violín, por si es que pueden ver las dos películas mexicanas, buenas producciones. Y bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Carla, hoy la vi nuevamente, me da mucho gusto. A Felipe y a Gerardo, y nos vemos la próxima. Código Libre.